sé a vosotros, pero a mí me está hirviendo la cabeza. Quiero decir, desde que empezó Eva, empezó a hablar, empezó a contar todas estas cosas, empezó a llevarnos por todos estos textos. Menudo repaso, por cierto, bíblico, al tema de la cruz. De repente empezaron a pasar cosas, ¿no? En mi cabeza. Me están dando vueltas muchísimas ideas, muchas. Y siempre, que es una maravilla, ¿eh? Cuando alguien se acerca a algo que es un tema muy tratado, muy tocado con alguna otra perspectiva, ¿no? Siempre aprendes algo, siempre sacas, ¿verdad? Ideas en las que no habías reparado. Y yo he tenido varios flashes a lo largo de esta mañana, ya me contaréis, ¿no? ¿Cuál es vuestro primer impacto a la espera de que pueda subirlo y podemos compartir? Pero hay algo en lo que no había reparado. Bueno, probablemente a lo mejor sí en algún momento he pasado de soslayo por esa idea, pero hoy me ha parecido especialmente gráfica, ¿no? De hecho, me ha parecido brutal. Y tiene que ver con algo que estamos también comentando a lo largo de la mañana, ¿no? Y es la diferencia entre la gente bien intencionada y la que no lo es, ¿no? Estaba pensando, yo me dejó muy impactada, ¿no? Esta idea de que aquellos que quisieron crucificar a Jesús, lo que en realidad querían era que no volviera a ver a Dios, que no volviera a estar en el cielo, que no volviera a estar allí, que no viera otra vez a su Padre. Querían realmente que Jesús se perdiera. Por eso eligieron la cruz frente al apedreamiento. Por cierto, qué horror, ¿no? Me he vuelto a sobrecoger aquello de toda la congregación se unía para apedrear a alguien, una imagen absolutamente terrible, ¿no? Pero en realidad no querían apedrearle, querían crucificarle para estar seguros de que no volviera a ver a Dios, de que no tuviera oportunidad de arrepentirse, de que se perdiera seguro. Qué horror, ¿no? Poder pensar que podamos llegar a pensar eso y podamos desear eso a alguien. Bueno, pues eso fue lo que se enfrentó Jesús también desde su perspectiva humana. Al margen, claro, de que no podamos entender, también nos lo dijo Eva, la tristeza que pudo suponer el pensar que podría ser separado eternamente de su padre. Evidentemente no podemos siquiera imaginar lo que pudo sentir Jesús cuando llegó a esa conclusión y la estaba visualizando, ¿no? Pero incluso desde la perspectiva humana, ver cómo todos aquellos por los que has venido a morir desean realmente que te pierdas y que no vuelvas a ver al Padre. Uf, bueno, me va a dar vueltas en la cabeza esa idea, esa imagen, ese flash durante tiempo, me temo. Y es una cosa que me llevo también de esta, creo que brillante exposición que nos ha hecho nuestra hermana también. Bueno, ¿por dónde empezamos, Richard? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el primer impacto? Yo voy a continuar con algo de lo que has dicho tú, porque entendiendo esto así, que es verdad que nos lo ha dejado muy claro Eva con todos los textos, entiendo mucho más lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Querían que fuera maldito en base a Deuteronomio, todo aquel que pase la noche en el madero será maldito. Ellos querían que fuera maldito a los ojos de Dios, cómo intervienen, cómo exponen todo, todo lo que ellos tenían, lo exponen todo porque su maestro no termine siendo un maldito de acuerdo a la ley de Deuteronomio. Y me hierve también la cabeza en relación a lo que hablamos esta mañana de Pilatos, ¿verdad? Como él cuando tiene que enfrentar todo lo que tengo en mi posición o defender a un inocente, eh, me salvaguardo yo y dejo abandonado al inocente, y aquellos dos frente a esa ley que decía que si permanecían en el madero se convertía en un maldito, exponen todo lo que son, exponen su posición, se enfrentan al Sanedrín para que su Jesús, que era un inocente, no sea considerado como un maldito. Eh, bueno, eh, así como reflexión que me surgía en base a eso que tú decías. Me ha impactado también mucho el pensar, porque a veces he tendido a pensar de si Jesús muere por nuestros pecados, pero él moría confiado en el amor del Padre. ¿Verdad? Había separación, pero es verdad que exclama ese en tus manos escomiendo tu espíritu. Pero me ha impactado verlo desde donde nos lo planteaba Eva, de muero y muero en pleno sacrificio para que ellos tengan vida, aunque eso suponga mi total separación del Padre. Que eso es morir en la absoluta oscuridad, y es verdad que es así, o sea, no hay romanticismo en ese muero pero confío en ti al final. No, muere
arriesgándolo todo por nosotros, aun cuando sabe que el Padre es justo, pero lo arriesga todo. Y ese todo es, muere mm, pensando en que a lo mejor no volvería a ver al Padre jamás, pero prefiere que nosotros vivamos antes que vivir él eternamente, que podía haberse bajado de la cruz tranquilamente. Y es un acto de amor, porque creo que este sermón habló del amor de Dios. Es un acto de amor absoluto, espléndido, inimaginable para cualquiera de nosotros. Es lo más supremo que Jesús pudo hacer. Ujú, Yo, por mi parte, creo que a nosotros nos sorprende, ¿no es cierto? Yo me uno a vosotros. Igual que vosotros no podéis comprender, yo tampoco puedo comprender muchas cosas, pero Jesús sí sabía. Jesús sabía con quién se las había. Él le quedó claro quién era su enemigo. Él sabía perfectamente y lo conocía. Y sabía qué podía esperar de él. Él sabía que Satanás no lo estaba esperando para recibirlo y darle gloria, sino para destruirlo. Pero no para destruirlo, quitarlo de la faz de la tierra y que nadie escuche su mensaje, sino para destruirlo, definitivamente. Él sufrió un primer intento durante la tentación, ¿no es cierto? Que hubiese significado la destrucción de Jesús. Y, y lo continuó haciendo a través de terceros, en forma indirecta, tratando de que él no culminara su ministerio. No en vano Jesús evitó festejar la Pascua hasta cuando ya se dio cuenta que el tiempo había llegado a su término, ¿no? Porque sabía que si él iba al templo se iba a enfrentar con el poder de los templos, y como él bien dijo, vuestro padre es el diablo, sabía que eso era enfrentarse con el diablo y acelerar su proceso y la finalización de su misión. Es decir, que uno analiza la historia de Jesús y él sabía en todo momento lo que le esperaba. Él refleja eso cuando uno integra dentro de esta línea el Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, y se refería a esa forma de terminar finalmente su vida aquí en la tierra, que era una separación completa de Dios, en su momento y temporalmente absoluta y definitiva, la segunda muerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay una expresión, ¿no?, en los evangelios donde dice que llegado a un punto Jesús endureció el rostro, es la traducción literal, endureció, afirmó el rostro, se dirigió a Jerusalén, porque él sabía que eso iba a desembocar en todo. ujú. Entonces, ¿por qué llegó hasta el final? Y no en vano Elena White dice que la historia de la redención esconde el amor infinito de Dios, y ese va a ser el tema de estudio por toda la eternidad, porque nosotros no podemos comprender, nos sentimos anhelados así por una reflexión muy, muy buena y un repaso muy bueno para poner en contexto, ¿no es cierto? Todo eso y entender por qué las cosas se dieron como se dieron. Jesús sabía porque él mismo lo había declarado a los profetas. Maldito aquel que es colgado al madero. Le había dejado bien en claro en las profecías a su pueblo que el Mesías iba a ser colgado del madero. Y sin embargo, el amor que él siempre tuvo claro y que lo trajo hasta aquí, atravesó un terreno infinito que nosotros no podemos ni imaginarnos, que le llamamos rápidamente como la encarnación, el misterio de la encarnación. Atravesó, digo, un universo infinito, y todo lo hizo por amor. Entonces no hace más que dejarnos admirados, o dejarme admirado, anhelado, sobrecogido y, y agradecido finalmente uno, porque todo eso lo hizo por mí, porque tenemos que tener en claro, yo antes caí en el error, ¿no? Por mucho tiempo, no me avergüenzo de decirlo, pero sí odié a los judíos y también a los romanos, hasta que comprendí que realmente lo que mató a Jesús fueron mis pecados. Y eso es así, la causa final de la muerte de Jesús no fueron ni Pilato ni nada, sino fueron mis propios pecados.
Entonces, frente a todo eso, pues uno no puede menos que vivir agradeciendo y se entiende mejor a esa María arrodillada, orando, mientras ungía los pies de Jesús, porque ella entendió todo esto. Ujú. Hay una parte del texto también que leyó del deseo de todas las gentes que a mí me pasma también, ¿no? Ese momento en el que más o menos dice que Jesús temía que el pecado fuera tan ofensivo que la separación de su Padre fuera eterna. Es decir, nosotros nunca podremos entender, ¿no?, lo que pudo significar eso, lo que pudo suponer eso, es imposible para nosotros. Pero yo estaba intentando visualizar a ese Jesús, también nos lo dijo ella, ¿no? Solo, sufriendo la agonía del pecado, ¿no? Y qué pudo ocurrir ahí, ¿no? Y lo único que se me ocurre decir es que el amor por ti y por mí era tan grande que era mucho más grande incluso que el temor a perder la vida eterna. Es decir, Jesús como humano pudo sentir el temor a perder la vida eterna. Es una pregunta que yo me hago. Yo no tengo ni idea de lo que es la eternidad, pero sí tengo idea de lo que es la finitud y el miedo a morir, ¿verdad? Porque como seres humanos, pues podemos tener temor, ¿no?, a perder la vida. Y sin embargo, él, que conocía la eternidad, se enfrentó también a ese miedo, ¿verdad? Se enfrentó a ese temor. Es una idea que me resulta muy interesante también. Y evidentemente, pues el contraste tiene que ver con esto, ¿no? Con el enorme amor que tuvo por ti y por mí, que fue, suponemos, lo que le pudo efectivamente pues apoyar en ese momento. Bueno, creo, estoy viendo ya, en cuanto nos amplíe Julián la imagen, que deben estar con nosotros, no sé si ya con los auriculares puestos, Eva y Moisés, que estaban a punto de subir, pues para que podamos compartir también un momento con ellos y poder hacerle también alguna pregunta con respecto a lo que le ha dicho. Ya les estoy viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Moisés, feliz sábado, bienvenido. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí con vosotros. Y más Igual, escuchar a mi hermana, eso lo tiene todo. qué placer, qué placer. ¿Sabes que yo con mi despiste básico, a lo mejor de viernes noche, resulta que anoche estaba whatsappeando con Eva y resulta que Estabas. me dijo, tengo la predicación y tal, y no se me ocurrió, ¿sabes esto que no colegí que tenías la predicación aquí? Digo yo, pero seré despistada. Sí, es verdad. Si la venías a dar a Murcia. Y justo le pregunté de qué ibas a hablar y me lo dijo, de la cruz de Cristo. Lo que no esperaba es la sorpresa que me he llevado, muy en positivo, porque suponía que nos ibas a dar un mensaje estupendo, pero bueno, que hasta qué punto, la verdad es que me ha impactado lo que nos has contado. Y yo quería empezar, Eva, y darte las gracias primero por esta reflexión, porque estábamos comentando ahora que nos ha dejado impactados, ¿no? Gloria a Has Dios. hecho una visualización de todo el proceso de la cruz, con muchísimos textos y además con una profundidad y al mismo tiempo con una claridad que nos ha dejado realmente impactados. Estábamos comentando algunas de las ideas que más nos impactó. Pero yo querría preguntarte en ese sentido, y utilizando la palabra impacto. Tú casi al principio nos hablaste y planteamos una pregunta general. ¿Qué es la cruz? ¿Y por qué impacta como impacta en nosotros? Pero yo querría preguntarte a la gallega de otra manera. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que quizás la cruz de Cristo ya no nos impacte como nos impactaba? ¿Qué falta? Mm, ¿Qué te- Yo creo que por lo que yo he podido estudiar este tema, eh, nos falta el comprender el gran amor de Dios hacia nosotros. Creo que Satanás también ha desviado, como yo te decía en el culto, ha desviado la cruz de Cristo, es su significado real. Y quiere que veamos solamente a Cristo o la cruz bajo ese sufrimiento, bajo esa agonía. De hecho, mucha gente se contempla en eso, cuánto Cristo murió, cuánto sufrió, cuánto dolor, ¿no? De hecho, llevamos, o las iglesias pueden estar cargadas de cruz, puede estar nuestro cuerpo, no sé, cargado de cruces, pero sin conocer realmente ese significado, lo que significó realmente. Y la cruz significa que fue una separación total y absoluta de Jesús hacia su Padre. Esa separación que hubo es que, como mencionaba, la ley te condena a muerte y te condena para la vida eterna. Nadie hemos cumplido fielmente la ley, nadie. Nuestra naturaleza es pecaminosa, no podemos, a excepción de Cristo. Entonces, la ley nos condena a muerte. Entonces, Cristo es nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Y cuando tú comprendes eso, que esa muerte nos pertenecía a nosotros,
y ya no volver nunca más a ver nuestro Padre, incluso ya no es nuestro Padre, porque realmente ¿quién ha visto a Dios? Pero esa promesa que Dios instauró desde antes del Edén, desde antes de que fuéramos formados, Dios la llevó a cabo bajo el sacrificio de Jesús. Y cuando nosotros contemplamos a Cristo en su cruz, muriendo en mi lugar, ese inmenso amor, ese grande amor que Dios tiene por nosotros, no podemos ser los mismos. Pero es eso, tenemos que ver la cruz bajo el inmenso amor de Dios, no bajo ese sacrificio. Entonces, claro, cuando contemplamos solamente la cruz bajo un simple sacrificio, no puede ser transformado. Pero es el amor de Dios hacia nosotros lo que nos transforma, su inmenso amor. Qué idea tan interesante. Estábamos hablando justo ahora del amor, ¿verdad? Frente al temor y el amor que evidentemente pues pudo también animar. Antes hablábamos de que el amor de María con su ungimiento efectivamente también pudo ayudar y pudo hacer pues de alguna forma más llevadero también ese sufrimiento que tuvo Jesús. Él recordó aquel momento, lo dice Elena White también de una forma muy gráfica y muy bonita. Bueno, compañeros, enseguida pues os doy pie para que le vayáis haciendo también alguna pregunta o algún comentario a Eva, pero quería dar paso a Moisés también, que todavía no le hemos escuchado esta mañana, para que nos cuente, bueno, ¿con qué te quedas también del sermón de tu hermana? Sí, a mí un poco te voy a contestar un poco a la pregunta eso de por qué la cruz. Yo creo que en esta sociedad, porque nosotros tenemos reminiscencias romanas, como la sociedad romana o actual o todas las fiestas de Semana Santa gira, es un poco al sufrimiento, al martirio, pero sin embargo a lo importante que fue la resurrección, lo que implicaba esa cruz, pues se queda ahí un poco en mantilla, ¿no? Y es una pena que lo más importante se deje a un lado y solamente pues la sociedad normal pues se fije muerte en sufrimiento. No, Jesús venció y lo que supuso la cruz. Me ha encantado la explicación que ha dado, es decir, lo que significaba para un judío lo que era la cruz. Es que eso es importante, porque si no conoces qué era la cruz para un judío, te queda a la mitad. Y sin embargo, pues cuando comprende eso, que ellos lo que querían eran separar a Jesús de Dios, de su Padre, es decir, pues nada, a mí me ha encantado. Es decir, que he aprendido muchísimas cosas que sabemos, pero que no. Es decir, gracias, Eva. Gracias. Pues sin duda una de las cosas que me impactó también, ¿no? El deseo de los judíos de separar a Jesús del Padre, bueno, de aquellas personas, evidentemente, que estaban equivocadas y que querían buscar la perdición eterna de Jesús. No, nunca había reparado en esa idea y me resulta muy gráfica y muy útil también para entender el sentido general de todo. Richard, ¿por qué? ¿Qué le comentamos a Eva? ¿Qué os parece? Pues no sé, ya lo hemos dicho antes, yo estoy impactado por ese amor, y se lo uno todo, más aún, sin separar el sufrimiento físico. Y digo esto porque tuve la desgracia o la experiencia de ver un hombre morir asfixiado en mis manos. Cuidaba a un ancianito que tenía flemas y durante días lo estuve cuidando y le veía cómo agonizaba, y la última noche tenía que estar moviéndole cada 10 minutos y al moverlo cogía el hilico de aire y seguía y se paraba, y así, bueno, hasta que al final murió en mis brazos. Y yo cuando veo la cruz me imagino a Jesús abandonado del Padre, o sea, sintiendo ese abandono del Padre, cargando con un pecado que le era extraño, y luego realizando ese movimiento porque él necesitaba izarse sobre la punta de los pies para coger la bocanada de aire. Todo el sufrimiento junto con la capacidad que nos decía Eva de esto se acabó, me bajo y me vuelvo a casa, que es lo que a muchos nos hubiese provocado el hacer. No se lo merecen, pero por amor, porque es un amor que, como decía Jorge, tendremos que estudiarlo durante una eternidad porque no lo entendemos. Por amor, en base a lo poco que podía vislumbrar, y entre ellos mencionábamos esta mañana ese nardo que quedara en él, que todavía le subía la fragancia, aguantó esa separación con el Padre para cargar mi peso, mi pecado, que es el que le mató en la cruz. Por amor a mí, él murió allí. Entonces yo creo que esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar continuamente
y pensarlo, la unión de todo, o sea, no aislemos nada, porque es que la muerte es terrible como murió, la separación del Padre impresionante para alguien que era puro, el sentirse separado de Dios, y todo eso unido cruzó ese abismo por amor a mí. Entonces, yo si me tengo que quedar con algo, me quedo con eso, el amor inmerecido de un Dios que me lo da y que no lo merezco, que es gracia. O sea, estos días en las inundaciones veíamos en Valencia, yo veía la imagen de un crío lanzándose al agua para salvar a su perro y decía, qué imprudente, ¿verdad? Porque es verdad, es un animal, pero arriesgar tu vida. Y justo se me venía, según estabas hablando, se me venía esa imagen que pensaría el cielo viendo al supremo creador lanzarse aquí a un estercolero que se llama tierra para salvar a alguien tan inmerecido como nosotros. Solo es por amor, únicamente. Bueno, primero, no nos conocemos, saludaros, Eva, y el Moisés. hermano es Moisés. Moisés. Gracias por compartir esta reflexión y temas que no por sabidos, ¿no es cierto? Integrarlos de esa manera es sumamente importante. Y yendo a la pregunta que has hecho, Esther, ¿por qué la cruz no atrae? ¿No atrae realmente? ¿Por qué no impacta hoy? Yo decía al principio, Jesús conocía perfectamente a su enemigo. Y nosotros muchas veces subestimamos muchísimo a Satanás. Y Satanás ha logrado actualmente, porque mencionaba a Moisés, ¿no? La Semana Santa que gira alrededor de lo que nos hablaba hoy Eva, la crucifixión. Y sin embargo, qué lejos están todos estos rituales de lo que fue realmente la crucifixión. Y digo que Jesús conocía perfectamente a Satanás, nosotros subestimamos a Satanás, y Satanás ha sido muy hábil. Y siempre, por lo menos yo lo veo así, siempre él ha confrontado, como veíamos hoy en la lección, lo espiritual con lo temporal. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo temporal aquí y ahora o con lo espiritual que nos lleva más allá, mucho más allá de esta vida y que nos trae remembranzas antes de la vida en esta tierra? Y Satanás ha hecho lo mismo con la cruz, ¿no? Se ha quedado con el dolor físico, se ha quedado con el sufrimiento físico, se ha quedado con la humillación física, la temporal, la que duró unas horas, la que realmente no tenía la verdadera importancia, aunque él era ser humano y lo sufrió y lo padeció. Pero no era eso lo importante. Lo importante, lo que estaba en juego es en el trasfondo. Y Satanás ha logrado poner muchas capas, mucha patina encima para que hoy la cruz lastimosamente no impacte y no grite o no llegue con su verdadero significado a la gente en general. Incluso para muchos cristianos también, tenemos que decirlo con vergüenza, quizás eso también esté pasando, ¿no? Además, ya si me permitís aportar, creo que hay un problema muy grave en la sociedad hoy en día. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Y creo que vivimos en una sociedad que no siente el pecado. Hablando hace años allí en la sala con mis compañeros, me acuerdo una compañera que decía, yo no soy pecadora, yo no siento que soy pecadora. Si tú no sientes que eres pecadora, y ella decía, no necesito que nadie haya muerto por mí. Si no sientes que eres pecador, no necesitas que nadie haya ocupado tu lugar, ni lo valoras. Si Jesús no cumple su función principal, porque su función principal no es morir, su función principal es salvarme. Pero si yo no siento la necesidad de ser salvado, si yo no siento el peso de mi pecado, si la conciencia ya está tan lejos de Dios que no me siento pecador, el sacrificio de Jesús no tiene ningún valor. Y cada día nuestra sociedad, nuestras escuelas, que es verdad que cada vez son más laicas y menos inciden menos en la necesidad de Dios y de ver nuestra culpa y la necesidad de mejorar moralmente, me llevan a eso, a que como no siento el peso de pecado, no necesito un salvador, y la cruz no es para mí un medio de salvación, simplemente una tortura física que se hizo un tipo y ya está.
Y cuando se queda en eso y no pienso que es el Dios del universo quien vino y murió en mi lugar, que vino a pagar lo que yo merecía para que yo sea tratado como Él merece, si no tengo esa conciencia, no impacta. Y en el mundo no impacta porque ya no hay conciencia de pecado. ¿Se me permite? Claro. Sí, haciendo una mención a tu comentario. Para los judíos, ser colgado de un madero era una maldición de Dios. Es cierto que Cristo cumplió con esa maldición, cumplió los requisitos de la ley de Dios. Tristemente, el rechazar a Dios deliberadamente, como tú mencionabas de esta chica, del mundo en general, rechazar a Dios, está trayendo sobre sí mismo esa maldición de Dios. Es decir, algún día morirán, no la primera muerte, sino esa muerte segunda. Y Dios no quiere eso, Dios no murió para eso. Como bien dice la Escritura, Dios murió para que todos vayamos al arrepentimiento. Dios quiere darnos vida eterna a todo el ser humano, pero las consecuencias de la decisión de cada ser humano caerá sobre él esa maldición. A mí me gustaría comentar una cosa también, y es que vemos la transformación de los discípulos, como al principio, y creo que lo has dicho tú, Eva, cómo lo dejaron solo, estuvieron 3 años con él y lo dejaron solo, pero cuando Jesús resucitó y estuvo esos 40 días con ellos, y ellos descubrieron quién era Jesús realmente, Así es. quién era ese hijo de José y María, es decir, que era el rey del universo, cómo transformó su vida, cómo transformó su manera de pensar, de predicar el Evangelio, y cómo el Evangelio pues triunfó y cómo está triunfando, porque realmente Dios ha muerto por todos, por todos. Y como tú has dicho también, una cosa importante es decir, que es cierto que podemos caer, que podemos pecar, pero siempre está ahí Jesús para darnos la mano, siempre, siempre, siempre. Esa amiga que tú decías tiene su oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. Efectivamente. Lo decíamos esta mañana, Dios no se da por vencido jamás, hasta que la muerte no acaba con uno. Nunca. Así es. Pero fíjate, añadimos un matiz también. Hablaba esta mañana Richard de la perfección y hablábamos del proceso de perfeccionamiento, ¿no? Y bueno, hablábamos de personas que creen que ya no pecan, ¿no? Aquella persona que está por encima del pecado, que ya no peca, tampoco necesita un salvador, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la función de alguien que viene a salvarte del pecado si tú ya no pecas también, ¿no? A veces pensamos que aquellos que no saben o no quieren saber nada de Dios no estarían en esta situación, pero es posible que gente creyente a veces pues esté también desdibujando lo que significó la cruz y el verdadero papel que cumple Jesús cuando ellos ya no lo necesitan. Porque si ya no pecas y ya no necesitas que nadie te salve del pecado, ¿no? Sería otra idea también para sumar. Puede existir el peligro de que esa justificación por obras te aleje también, ¿no?, de lo que puede ser el verdadero significado de la cruz. Os voy a pedir ya, porque estamos fuera de tiempo, pues a cada uno un minutito de, bueno, pues con una conclusión de lo que queráis dejarnos del sermón que nos ha traído Eva esta mañana. Pero yo quería también preguntarte, Eva, antes de concluir, algo con respecto al título del sermón, Abandonado de Dios. Porque claro, si nos quedamos con el título nada más, evidentemente la perspectiva no es completa, no es entera. ¿Cómo dirías a alguna persona que pueda decir, anda, pero es que abandonado de Dios, eso quiere decir que Dios le abandonó y que ya está, que lo dejó ahí? Evidentemente ha quedado claro en el sermón que eso no es así. Pero ¿por qué lo has titulado Abandonado de Dios? ¿Y cómo recogerías el título para que nos quede claro que la situación fue otra? Buena pregunta. Bueno, porque a simplemente vista, bajo la vista humana, o incluso en la vista desde la visión propia de Jesús, sí que se vio abandonado de su Padre. Sí que se vio. Aun a pesar de que, bueno, Jesús sabía perfectamente que cargar sobre sí los pecados los separaba de su Padre eternamente. Entonces de ahí viene ese título. Pero bueno, eso evidentemente fue un momento y fue un tiempo que no sabemos, no podemos especificar. De hecho, también la Escritura dirá que, dice la Escritura que junto con Cristo, no sé literalmente, pero que cuando Cristo estaba en la cruz, juntamente su Padre estaba crucificado con él, es decir, que estaba junto con su Hijo. Entonces es un abandonado
si lo miramos así a la ligera, ¿no? A primera vista, pero cuando tú te introduces dentro, te das cuenta de que jamás el Hijo Jesús estuvo solo. Es como él se Estuvo sintió, así. ¿verdad? Sí, es como él se sintió. Aunque Dios estaba pegadito a él, nariz con nariz, pero es Bueno. como él se sentía. Y Bueno, ya no... bueno, en realidad yo creo que eso fue literal, ¿no? Porque no olvidemos que Dios, cuando le dijo a Adán y Eva, estas cosas podía hacer, esto no, el día en que pecares ciertamente moriréis, se refería a la segunda muerte, no la muerte circunstancial. Aquí Dios no estaba hablando, y eso es lo que ocurrió realmente, y por causa del pecado la separación es eterna. Ahora, a tu pregunta, Esther, es muy sencilla la respuesta. Cuando ese ángel baja, abre la tapa de piedra de la tumba y Jesús se levanta, porque la muerte no lo pudo retener. Ahí estaba su padre, ¿no es cierto? Y yo creo que también cuando él dice que uno de vosotros mencionabais, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo hizo en base a el conocimiento que tenía de su padre, la fe que tenía en su padre, la confianza que tenía en su padre, y eso le ayudó a ese trance durísimo que nosotros no lo vamos a poder entender, que vamos a estudiarlo, dice Elena White, durante siglos, siglos sin fin, y no vamos a terminar de entenderlo totalmente. Lo ayudó para concluir eso. Y de mi parte simplemente agregar la pesada misión que tenemos nosotros, pesada, yo creo que sí, como adventistas soy, porque el plan de Dios, gracias a su infinita sabiduría, no se detuvo en el altar, en la cruz, sino que luego pasó al lugar santo, y ahora tenemos lugar santísimo, donde ese mismo Jesús, que sufrió todo eso y la separación de su Padre, hoy está defendiendo nuestra causa permanentemente, día a día. Y ese es lo dice Juan en su carta, ¿no es cierto? Ese es el seguro infinito de la salvación para cada uno de nosotros, si nosotros decidimos depositar nuestra vida, nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. En eso creemos, de hecho. Moisés, ¿con qué te quedarías? Oye, me quedaría con todo. Hay que escucharlo más de una vez. Pero, vamos, me ha encantado porque me ha sorprendido gratamente. Es decir, porque sí, oímos, estudiamos sobre la cruz, pero el punto de mira de Jesús sobre la separación de su Padre, del universo, de sus seres creados, de absolutamente todo, eso es lo que me ha tocado, lo que me ha llamado, es decir, se me ponen los pelos de punta, es como decía Jorge, es decir, como termina el deseo de todas las gentes, ¿no? O el conflicto de los siglos, por la eternidad, Jorge, por la eternidad, es por siempre vamos a estar dándole gracias a Dios, porque Eva creo que también lo ha dicho varias veces, no llegamos a comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, y entonces sentí esa seguridad que gracias a Dios podemos estar ahí en el cielo y darnos ese abrazo grande junto a Él. Es decir, que eso es... Amén, simplemente amén. Que Dios nos capacite día a día y que estemos siempre firmes para que cuando nos llegue ese momento y abramos los ojos o lo veamos, podamos darle ese abrazo y rendirnos a sus pies y decirle gracias por la eternidad. Richard, ¿con qué te quedas? Pues con muchas ideas que además se me unen. Ha habido una parte del sermón que me ha gustado mucho. Cuando ha dicho que Jesús, que es Dios, ¿vale? Pero cuando vino no utilizó su forma de Dios. Justo esta semana, según voy en el tren, voy leyendo el Deseado y veía el capítulo de Jesús en el templo, donde dice que a los 12 años, dice literalmente Elena White, descubrió por primera vez su misión. Llegó allí y vio todo lo que estaba ocurriendo y encontró lo que él había venido a hacer aquí. Jesús tuvo que vivir por fe y tuvo que pasar ese último trago por fe, aferrándose a la fe, por amor a mí. Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos un sumo sacerdote en el cielo capaz de compadecerse a nosotros, es que nos entiende perfectamente, es que Jesús no utilizó nada de lo que yo no tenga al alcance. Cuando yo pienso en esto y pienso cuánto amor tuvo, lo despojado que se vino diríamos, a pecho descubierto aquí,
a sacar mi vida de este fango, a lograr salvación para mí, ¿cómo no voy a responder a ese amor con mi amor? ¿Cómo no voy a rendirme a quien me amó tanto? Hay muchas ideas que se me conectan, pero la idea principal es eso: ¿cómo no voy a amar a quien me amó tanto? Ahí está. Yo me quedo con una frase que para mí resume todo y me impactó también. Cristo estuvo dispuesto a entregarlo todo para que tú y yo estemos en el cielo. Amén. Amén. Nada menos. Ni Nada más. menos. Tú y yo podemos Amén. estar en el cielo gracias a la cruz, gracias a que Jesús estuvo dispuesto a entregarlo absolutamente todo. Y mientras otros tenían el deseo de que Él se perdiera para siempre, Él tiene el deseo de que nos salvemos para siempre. De manera que reposemos en ese amor y en esa salvación que ha provisto para todos. Él quiere que tú y yo estemos en el cielo. Qué bien, qué bien. Ese es el plan. De manera que a por Él. Y vamos de camino hasta allá. Eva, una última idea y terminamos. Mi idea. Yo lo que saco de aquí es, conforme estaba estudiando el tema, es pues eso, el amor infinito de Dios. Un amor que supera todo. Y desea, y aunque Jesús pisó solo el lagar, aunque Jesús se vio, como hemos dicho, abandonado, fue tanto el amor, ya no solamente de Él, sino del Padre, que se entregó a sí mismo para que nosotros estemos con Él. Aunque no estuviera Él con nosotros, aunque nosotros disfrutáramos con el Padre y Él no estar, hasta tanto nos amó Dios que dijo, bueno, no veré nunca más a mi Padre, pero tú, Eva, tú sí que puedes estar. Así que ese es el amor que transforma, ¿no? Es el amor que podemos ver en esa cruz inmensa e infinita de su gran amor. Querido y querida que estás viendo esta edición 371 de La Iglesia en Casa, que sepas que tú y yo, todos nosotros, estamos diseñados para vivir eternamente en el cielo. Y que el deseo del Jesús que murió en la cruz es que tú y yo estemos en el cielo eternamente con Él. Podamos conocer al Padre, podamos estar con los ángeles y podamos disfrutar de la vida eterna. Ese es el deseo, ese era el plan en la cruz y ese es el deseo que me está cortando la voz ahora porque me emociona. Espero sinceramente que tú y yo podamos ser conscientes de ese amor y que sigamos en el viaje, porque vamos de camino, ya queda menos, para que Jesús venga a buscarnos y vamos de camino a la vida eterna. Así que, Eva, gracias por habernos hecho visualizar esto, por darnos de nuevo esa perspectiva de esperanza, de amor, Gloria a que Dios. estuvo depositada en todas y todos. Ha sido un placer. Compañeros, también compartir con vosotros esta edición. Creo que ha sido una edición bonita también, ¿verdad? Muy reflexiva de la Iglesia en Casa. Gracias porque el Señor nos ayuda también a poder compartir y a poder aprender también todos con lo que cada uno va aportando y con esas ideas que van surgiendo. Y gracias también al técnico que ha estado ahí toda la mañana haciendo que todo esto sea posible. Julián, gracias también por estar con nosotros, por tu trabajo, por tu función. Gracias a la tecnología que nos ha acompañado también y siempre a Dios, que es el que dirige todo esto. Queridas, queridos, nos vemos. Esperamos que tengáis una bonita semana. El próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, Dios mediante de nuevo, en La Iglesia en Casa. Disfrutad. Feliz semana. Feliz sábado. Feliz. Thank you.